Hola, hola amigos, saludos, saludos, saludos. Te saluda el amigo el remanente fiel desde Houston, Texas, en este 25 de diciembre del año 2024. Estamos a día miércoles. Hoy es día festivo, día de la Navidad, así es que feliz Navidad a cada uno de ustedes que va a ver este video. Así es de que vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de... Esta es la gran pregunta que se hacen muchos. ¿Deberían los cristianos evangélicos celebrar la Navidad? Porque hay una controversia. Unos la celebran, otros no. Unos dicen que es paganizado. Vamos a ver qué dice la Biblia. A eso ahora lo voy a llevar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si debemos de celebrar nosotros. La gran pregunta es que se hace si los cristianos no deben celebrar la Navidad. La gran pregunta que debe de ser: ¿cómo celebrar la Navidad? Y cómo no debería ser celebrada. ¿Cómo no? O sea, la pregunta es: ¿cómo debemos celebrar la Navidad? ¿Cómo? Porque vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. En la Biblia no lo dice la hora, la fecha, el año que nació. No dice. En la Biblia no lo dice. Se dice por ahí que desde septiembre haya posibilidades hasta marzo, por ahí. En 3 meses. Unos dicen que en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo. Por ahí dicen que está aproximadamente. No se sabe la fecha. No importa la fecha, no importa. Vamos a ver, pero que nació, nació. En la Biblia lo dice que nació, no lo dice la fecha. Ahora yo tengo el concepto esto, que si Dios no puso exactamente el día, la fecha, por algo, porque sabe que Dios sabe todas las cosas, como Dios sabe la humanidad como es de idólatra. Por algo Dios ocultó, no porque Dios no podía, porque mucha gente que no, para que no lo persiguieran, como subo la persecución estuvo, pero para Dios no hay nada imposible, dice, para Dios no hay nada imposible. Pero en la Biblia hay otro tema que dice también que Dios enterró a Moisés. Vamos a tocar todo eso bíblica. Enterró a Moisés y solo Dios sabe dónde está la tumba donde Dios lo enterró. Ahora, ¿por qué no lo dio al pueblo que lo enterraran? Porque Dios sabe cómo es de paganizado el pueblo, cómo lo iban a idolatrar, en otras palabras, porque él mismo lo enterró. Es el hombre que Dios lo honró enterrándolo Dios. Es el único que dice: ¿quién quisiera morir que lo entierre Dios? Qué gran pregunta también, ¿va? ¿Quién quisiera morir que lo entierre? Dios lo honró, murió en los brazos del Señor y lo enterró, dice. Y hasta el día de hoy nadie sabe la tumba a donde fue enterrado Moisés. Por algo, esos dos temas, por algo Dios no dijo dónde había enterrado a Moisés. Por algo, porque sabe cómo es la humanidad. Lo estuvieran idolatrando hasta el día de hoy. Y en el nacimiento no dice qué fecha, pero nació, en la Biblia lo dice. Entonces la gran pregunta: ¿cómo deberíamos celebrar? No podemos ocultar que nació, porque si no hubiera nacido, dice que estamos muertos en delitos y pecados. Vamos a ir a ver eso también. O sea, de que si no hubiera nacido, lo hubiera llevado, decía un líder que ya está con el Señor, el diablo lo hubiera llevado. Pero por la muerte de Emmanuel, que es Dios con nosotros, tenemos vida en él. Pero hay que aceptarlo. Si no lo aceptamos, estamos perdidos. Si te mueres sin aceptar a Cristo, te perdiste para siempre. O sea, vamos a ir a ver qué dice y quiénes celebraron, porque la Biblia dice que hay gente que celebró. En la Biblia vamos a ver, dice que los ángeles y los huestes celestiales celebraron. Y los pastores que estaban en esa edad celebraron el nacimiento. Entonces vamos a ver ahí. Vamos a entrar a la Biblia. Te voy a llevar a la Biblia ya, para no perder tanto tiempo. Vamos a ir directo a la Biblia. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso: Padre Santo, abre la mente y el corazón de cada uno que va a oír esta palabra. Te pido que me des entendimiento, sabiduría también, que abras mi corazón, mi mente, para enseñarla, para vivirla y para ponerla por obra. Ayuda a todo aquel que va a escuchar este video, esta palabra, que abras y toque el corazón, que le nazca a Cristo,
que esa es la celebración que nosotros hacemos todos los días, que Cristo haya nacido en nuestros corazones. Porque ¿de qué le sirve al hombre que celebre como el mundo celebra, y si no ha nacido Cristo en su corazón? De nada le sirve. O sea que para celebrar a Cristo hay que nazca en nuestros corazones. Y entonces ahí es como debemos de celebrar, honrándolo. Aquí vamos a lecturar todo eso, como a Dios le gusta que le celebremos y le honremos. Vamos a ver qué dice en la palabra. Vamos a lecturar la palabra en Lucas 2, del 1 al 20. Vamos a lecturar el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy rapidito porque vamos a ir a varios libros. Aconteció en aquellos días que se promulgó, un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo, Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó, perdón por la mala lectura, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar. Ahora vienen aquí los ángeles y los pastores, un tema también, que es el mismo tema, pero habla aquí. Había pastores en la misma región, dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Voy a hacer un breve. Y yo siempre anuncio las buenas nuevas de salvación, que Cristo viene, salva y sana, y que bautiza en Espíritu Santo. Las buenas nuevas del Evangelio, eso es, que Cristo viene, sana, salva y bautiza en Espíritu Santo y en fuego, y que Él es el libertador de libertadores. Ok, voy a continuar. Las buenas nuevas, dice. Buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ha nacido. Aquí la palabra los anuncia que el nacimiento. Esto os servirá de señal, dice: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales, que alababan a Dios y decían. Que una multitud de huestes celestiales con el ángel que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos del cielo, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que os ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pero que daban gloria, honra a Dios, dice, se gozaban el ángel con todas las huestes celestiales. ¿Quién alabaron al Señor? Así debemos darle honra y gloria a Dios, dándole honra, alabanzas al Dios, glorificando, honrando al Dios como a Él se lo merece. Los voy a llevar a otros libros, cómo no debemos celebrar la Navidad. Y los voy a llevar a esos libros que los dice. Dice que los glotones, los borrachos, los idólatras, los
malvivientes, todos esos no entrarán al reino de los cielos. Pero los voy a llevar a los libros para que así no debemos de celebrarlo. Los voy a llevar a los libros también. Pero dice aquí: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lo hallaron así como les dijeron. Y al verlo dieron que a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Glorificando y alabando a Dios. Así hay que darle honra, así debemos celebrar la Navidad, glorificando y dándole gloria al Dios vivo. No en glotonerías, en borracheras, en embriaguez, en pasiones deshonestas. No así. Así es como los cristianos no deben de celebrar. Ahora te voy a llevar a otros libros. La lectura de aquí también puedes buscarlo aquí mismo. Este es el capítulo. He estado lecturando Lucas 2 del 1 al 20, pero aquí en Lucas 1 también lo dice. Te voy a dar unos 3 de aquí de Lucas 1. 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ahí me quedo ahí, pero voy a ir aquí al otro, porque nada hay imposible para Dios. María se quedó turbada porque no sabía, que no tenía hombre. Dijo: como si no tengo hombre, ¿cómo voy a hacer? Voy a quedar embarazada. Pero para Dios no hay nada imposible. Ahora te voy a llevar a otros libros. Vamos a estar descubriendo, porque vamos a ir a ver este nacimiento que en la Biblia está y debemos de hablarlo, pero a ver cómo, la gran pregunta es cómo deberíamos celebrar la Navidad. Vamos a ir a Isaías 9:6. 9:6. Vamos a ir a Isaías 9:6. ¿Qué nos dice acerca de este nacimiento? Desde antes, Dios había 750 años antes hablaba de esta profecía que nacería el Salvador del mundo. Vamos a ver qué nos dice aquí Isaías. Un saludo cordial a cada uno de ustedes que me está viendo, que va a ver este video. Isaías 9:10. ¿Qué dice aquí? Lo vamos a lecturar desde... Vamos a ver qué dice Isaías 9 del 6 en adelante. Sí, vamos a lecturarlo del 6. Porque un niño no es nacido. Un niño lo es nacido. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí lo confirma, Dios fuerte. Emanuel, en otra dice Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros.
Vamos a ir aquí mismo en Isaías 7. ¿Qué dice Isaías 7? Isaías 7, 10. Isaías 7 del 10 en adelante. ¿Qué nos dice? Habló también Jehová a Acab, diciendo, a un rey le habló que pidiera señal, diciendo, habló también Jehová a Acab, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Voy a volver a repetir. Dios le pidió que pidiera una señal a este rey, demandándola de lo de abajo, dijo, o de lo profundo abajo de la tierra, o de arriba. Una señal que de esas tres partes. Dios le dijo, pide señal, que voy a hacer esto, que voy a hacer esta salvación. Le estaba hablando, si lees más atrás, pero aquí le dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acab, no pediré y no tentaré al Jehová. Aquí era como inteligente rey, porque dijo, no tentaré a Jehová, no le pidió señal, y no lo tentaré, dice. Dijo otra vez, y respondió Acab, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oí ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. Aquí está la señal que Dios dio. He aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero aquí Dios dio la señal. Y esto Isaías es 750 años antes de Cristo que naciera. Dios lo anunciaba. Como les digo, no puso fecha, el día, la hora, el año, no se dice en la Biblia. Por algo. Yo tengo ese sentimiento que Dios por algo. Pero si debemos de celebrar, dice que honrándolo con alabanzas, cantándole himnos, alabanzas, yendo a la casa de Dios. Ahora vamos a ir a ver cómo no deberíamos celebrar. Así es de que hemos ido a esos libros, vamos a ir a otros libros más. Ya fuimos a Isaías 9, sí, ya tuvimos ahí. Vamos a ir ahora, ¿cómo no deberíamos celebrar? Porque si no hubiera nacido Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, dice. O sea, sí debemos celebrar, pero así como a Él le gusta, honrándolo, con alegría, con alabanza, entrando por sus puertas con acción de gracias, dice. Vamos a ver qué dice, donde dice que estamos muertos en delitos y pecados. Si no hubiera nacido Cristo, los hubiera llevado el diablo. Porque por eso nació, para librarlos. Todo aquel que viene y se lava en la sangre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, seremos perdonados. Vamos a ir ahora a Efesios. Vamos a ir a Efesios. Te voy a dar Efesios, porque aquí dice que estamos muertos en delitos y pecados. Me cayó un librito. Dice aquí, salvos por gracia. Efesios 2. Dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando, dije, estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Todos nosotros venimos de ahí, vivimos, dije, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, la misma que los demás. La ira siempre, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, dije, ¿qué?
estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la salvación, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estamos muertos qué? En delitos y pecados. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero por gracia, por la gracia de Dios, somos salvos. Por gracia de Dios. Ahora te voy a llevar a otros libros confirmando. Te voy a llevar a otros libros confirmando aquí. Dice aquí Romanos, ¿cómo no deberíamos celebrar? Romanos 13, del 8 al 13. Vamos a ir a Romanos 13, del 8 al 13. En Romanos. 13 del 8 al 13. ¿Qué dice Romanos? ¿Cómo? Así es como no deberíamos celebrar. Dice aquí del 8 al 13. No debáis nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No hay que verle a nadie y hay que amar unos a otros. Así debemos celebrar, así. Pero aquí viene lo bueno más adelante. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay que amar unos a otros. Pero aquí viene cómo no debemos de celebrar. Y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora, ya es hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca a nosotros nuestra salvación. Se acerca la venida de Cristo, se acerca. Que cuando creíamos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, así no debemos de celebrar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámoslos de ¿qué? Las armas de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Andemos, dice aquí como dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Así no debemos de celebrar. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Aquí dice cómo, pero ahora vamos a ir a otro libro, ahí lo confirma cómo no debemos celebrar la Navidad. ¿Cómo? Ya aquí lo dice una parte, aquí vamos a ir a Corintios 6, primera de Corintios 6, del 8 al 11, vamos a ir a qué dice Corintios. ¿Cómo no debemos de celebrar? Porque este es el problema, que el mundo celebra a como no le agrada a Dios. Y así es que los cristianos no debemos de celebrar. Así es como no debemos de celebrar. Vamos a ver qué dice aquí Corintios. Primera de Corintios 6. Dice aquí, del 6 del 8 al 11, te voy a lecturar. Estoy ya casi terminando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán, dice, el reino de Dios? Del 8, perdón, te voy a lecturar del 8. Pero vosotros cometéis el agravio, dice, y defraudáis, y esto a los hermanos, dice.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie de esto heredará el reino de Dios. Así no se debe celebrar. Y esto erráis algunos más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero si aceptamos que nazca Cristo en vuestros corazones, que nazca Cristo en vuestros corazones, tiene que nacer Cristo en vuestros corazones. Así debemos de celebrar como Dios le agrada, no en glotonerías, en borracheras, en idolatría, nada en eso, dice. Porque el mundo ahora ha mezclado todo, pero que nació, no tenemos fecha. Ahora voy a terminar con Deuteronomios 34, 5 y 7. Donde yo les dije que Dios por algo ocultó el nacimiento del Hijo, del Dios viviente, y la tumba de Moisés, que Dios mismo murió en sus brazos y Dios lo enterró. Vuelvo a hacer esta pregunta: ¿quién le gustaría morir y que lo entierre Dios? Solo en la Biblia hay un hombre que dice que Dios lo enterró, lo honró, era el siervo de Dios, dice Moisés. Vamos a ir a Deuteronomio para terminar ya con ustedes. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, termino con esto rapidito ya para el tiempo. Deuteronomios 34, vamos a ir a Deuteronomios 34, rápido aquí para el tiempo. Deuteronomios 34. Terminando aquí, estamos Deuteronomios 34, aquí dice, confirmando la palabra que yo les dije. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró, ¿quién dice? En el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Pero así era Moisés, pero no supieron más, solo Dios lo enterró. Dije, hasta el día de hoy nadie sabe a dónde fue y la tumba de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios sabe el pueblo como es de idolatría, de idólatra. Digo yo, por eso, por algo Dios lo ocultó. Entonces el nacimiento de Cristo, por algo también Dios lo ocultó. Cuando a mí me preguntan, a veces me hacen la pregunta, ¿cuánto te gustaría vivir? Yo les digo la edad de Moisés. 120 años. ¿Por qué? Porque Moisés dice que era de 120 años. Los ojos nunca le habían oscurecido ni su vigor fuerte. Y cuando murió de 120 años subió a la montaña más alta, a la Pisco. Y le dijo, mira toda la tierra. Mírala. Y ahí murió en brazos de Dios y lo enterró. Y por eso yo digo, me gustaría llegar a esa edad de Moisés, 120 años, pero con fuerza, con vigor, con los ojos viendo, trabajando, luchando por el evangelio del reino, pidiéndole a Dios para ganarme almas para su reino. Pero yo siempre digo que no se haga mi voluntad sino la de Dios, porque esa es la voluntad permitida de Dios, sea la voluntad de Dios permitida. Ha sido un gusto verles traído este mensaje. La gran pregunta, ¿cómo deberíamos celebrar la Navidad? Ese es lo que se debe preguntar uno. No que si debíamos celebrar la Navidad. En la Biblia está que nació. Y si no hubiera nacido Cristo, estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo deberíamos celebrar la Navidad? Como a Dios le agrada, no como te agrada a ti en borrachera, en idolatría, en pasiones deshonestas. ¿Cómo deberíamos celebrar la Navidad? Así es la gran pregunta. Un gusto, un privilegio. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Los vamos a ver en la próxima edición. Y si te gustó, dale un me gusta y un like para que así YouTube tome este video como un video importante. Y es importante sí porque es la palabra de Dios. Así es que un privilegio, un gusto. Bye bye. Chao.